buenas tardes. Somos el grupo de los Apóstoles de la Palabra. Estamos en esta tarde pues con la tarea de la fenomenología. Vamos a iniciar con la primera parte que corresponde a esta tarea y el compañero Denis nos describirá esta primera parte. Muy buenas tardes. Pues haciendo un análisis general acerca de este documental que hemos podido ver, pues es importante analizar cómo se manifiesta esta, digamos, enfermedad del Alzheimer, ¿verdad? Cómo afecta a las personas, la pérdida de la memoria es una forma en cómo se manifiesta esta enfermedad, la pérdida también del cálculo, falta de reconocimiento hacia los demás e incluso hacia sí mismo también. También algunas otras manifestaciones como la depresión, a volverse una forma violenta también o agresiva también es una manifestación de esta enfermedad. Pues si lo vemos, nada más nos quedamos con la experiencia primera de decir, pues, porque ya está viejo, es una persona pues que ya es por su edad, que pierde la memoria y todas esas cosas. Es decir, no llegamos a profundizar más esta situación. Sin embargo, pues la parte fenomenológica nos va a aportar más detalles, digamos, más descubrimientos sobre esta enfermedad, cuál es la raíz de todo ello, qué es lo que provoca esta situación. Entonces, sobre todo en la parte cognitiva de la persona, cuáles son las consecuencias, qué tipo de experiencia viven las personas y los que los cuidan también, que son elementos fundamentales en este caso, en este fenómeno, podríamos decir. Entonces, algo que se manifiesta en el exterior de la persona. Entonces, eso es en esta parte sobre el análisis. Continuando con este tema, ya encontramos acá la delimitación de este fenómeno del Alzheimer. En la fenomenología encontramos que se enfoca más en el sujeto, no en el objeto, ya que es fenomenología, encontramos lo que se manifiesta y también lo que se muestra. En este caso se muestra pues las reacciones que hay en las personas que padecen esta enfermedad del Alzheimer, como se manifestaba en el video, de lo que es pérdida de lenguaje, también de conocimiento, de movimiento, incluso vemos ahí el recordar, también entre otras funciones más, las cuales lo van delimitando. Y al respecto de ello encontramos también cómo atrás de esta enfermedad existía un ser que se realizaba y en sí ha dejado huellas. Por tanto, esto es lo que puedo delimitar de este tema. Bien, siguiendo con este tema, es importante también destacar algunos puntos, especialmente sobre la experiencia que una persona vive al tener este problema o esta enfermedad que la persona en sí llega a obtener algún día. La persona, digamos, antes de esta enfermedad, pues no tiene una experiencia distinta, una vivencia que tal vez la hace más favorable de poder compartir con otras personas, pero cuando llega esta enfermedad en su vida, la persona pues vive una experiencia difícil. ¿Difícil en qué sentido? Porque va a vivir dependiendo de otra persona, es decir, ya no podrá hacer algún oficio tal vez solo, tiene que buscar a alguien que esté ahí pendiente de él o de ella, en este caso si es mujer o hombre. Entonces se tiene que ver quién va a estar ahí al pendiente de esta persona, para que esta persona en su experiencia que esté viviendo también no solo se sienta triste o acomplejado en muchos momentos, porque una enfermedad como esta pues se van olvidando muchas cosas y entonces la persona se puede deprimir.
Entonces son experiencias que la persona vive por tener esta enfermedad, pero al sentirse acompañado también de otra persona, como que se va acostumbrando a vivir la vida diferente, porque siente un aprecio de parte de otras personas. Tal vez al inicio, que digamos cuando no tenía esta enfermedad, esta persona se sentía con una capacidad de hacer las cosas, o decía, pues soy capaz de hacer grandes cosas solo. Pero ya una vez que está viviendo esta enfermedad, son cosas distintas y le toca vivir etapas diferentes que tiene que aceptar con responsabilidad. Tiene que ir como que incluso buscando medios también en esas personas para que le puedan ayudar y que su experiencia pueda ser compartida también. Porque no solo vive la experiencia, digamos, esta persona que está enferma, sino la persona que también está al cuidado de ella, porque va viviendo una experiencia tal vez inolvidable, como que le deja marcado la vida, tanto el que está cuidando como el que ha sido cuidada por otra persona, porque el que está cuidando como que va entendiendo la situación de esta persona, que no es fácil, pero la persona que está viviendo también entiende que a la par de él también hay otro ser humano que también se esmera de tener un cuidado de él, y que poco a poco también va entendiendo la situación de la vida. Como decíamos, es difícil entender esta situación para estas personas que les ha tocado vivir esta enfermedad. Bueno, continuando con la última parte y haciendo como englobar todo lo que vimos desde la primera clase hasta el momento, juntamente con el video, vemos nosotros que un aspecto fundamental de la fenomenología es la intersubjetividad, es decir, el fenómeno se manifiesta, pero hay fenómenos que no dependen del sujeto. En el caso del Alzheimer es un fenómeno que no depende del sujeto, o sea, no depende de él. Y es compartido en el sentido de que el Alzheimer lo vive una persona, pero lo sienten otras personas. Ahí está la parte intersubjetiva, es decir, que otras personas también comparten el mismo fenómeno. Este fenómeno que la conciencia se ha percatado que existe, que es posible, que es real, porque hay estudios científicos que nos revelan que sí es cierto que existe el Alzheimer por sus diversas manifestaciones. Entonces el fenómeno está allí. Pero ¿quién se da cuenta de esto? Pues obviamente las personas que están alrededor de esta persona enferma. Él no se da cuenta por la misma enfermedad, él no se da cuenta que está enfermo, pero los que están cerca sí. Y esto es algo fundamental que nos aporta la fenomenología. O sea, darnos cuenta que existe un fenómeno que está fuera de mí, que no depende de mí, pero que ese fenómeno también me hace estar y relacionarme con otros, porque otros también comparten, conviven y sienten este mismo fenómeno. De ahí entonces entra la parte fundamental de la fenomenología, un fenómeno compartido, intersubjetivo, como lo mencionó Husserl en su momento, algo que se puede compartir, algo que se da a la humanidad, algo que está allí, algo del cual yo me percato, conciencia de algo, y algo del cual yo puedo tener incluso prevenirlo cuando me doy cuenta que existe un fenómeno que está fuera de mis expectativas, que está fuera de mi alcance. También algo fundamental de ahí es darme cuenta que tengo facultades grandes, porque me doy cuenta que existe un fenómeno compartido, entonces me doy cuenta que existen facultades grandes en mí, que puedo incluso desarrollarlas con más profundidad y así encontrar una solución para todos, para cada uno de nosotros. Considero que es uno de los grandes aportes que nos da la fenomenología. Muchas gracias.